Alejandro Encina Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Muchas gracias, señor presidente, compañeras y compañeros senadores. Interesantes, sin lugar a dudas, las preguntas que han venido a formular distintas compañeras y compañeros que están a favor de este decálogo que deberá de traducirse o pretende traducirse en diversas disposiciones constitucionales que ha presentado el Ejecutivo Federal. Sin embargo, creo que las preguntas que se han formulado no son las correctas, porque deberíamos de partir de reconocer que la crisis por la cual está atravesando nuestro país es una crisis que atraviesa a los tres poderes federales, a los tres órdenes de gobierno, a los partidos políticos y a un sector muy vasto de la sociedad mexicana. Nuestro país vive una crisis de descomposición y de pérdida de credibilidad en todas las instituciones públicas. Y la respuesta que se tiene que dar debe responder a este proceso de deterioro tan profundo de la ética, de la moral pública y de la forma en que se desempeña el gobierno y se gestionan sus distintos programas. Que hay problemas severos en los municipios y en sus policías municipales, eso es innegable. Que ahí se han expresado de manera muy nítida, como el caso de Iguala, de Cocula, de Chilapa, de Tlatlaya, de Lubianos, de Tejupilco, de Apatzingán, de muchos municipios, la profundidad de esta crisis y el nivel de descomposición que existe, sí. Pero esos los planteamientos que ha hecho el Ejecutivo Federal son la respuesta para resolver esta situación. Yo creo que no. Efectivamente, el municipio siempre lo quieren presentar como el patito feo y el responsable de todas las crisis y de todos los problemas del país. Que hay un problema de seguridad, hay que hacer un mando único. Que hay un problema de mal manejo de recursos y endeudamiento por parte de los gobiernos estatales, hay que controlar a los municipios su endeudamiento. Que hay que sujetarlos, sin lugar a dudas, a una mayor fiscalización. Pero también tenemos que asumir que el municipio se encuentra en una contradicción permanente desde hace muchos años en lo que representa el enorme desprecio institucional al que se ve sometido por la autoridad estatal y la autoridad federal, y al mismo tiempo por la incapacidad que tiene para atender el reclamo de los ciudadanos para acceder a los servicios básicos mínimos, incluidos en el tema de la seguridad. Y ahí, evidencia de esta debilidad deliberada es la forma en que se distribuyen los recursos públicos, donde solo 4 centavos de cada peso llega a los municipios del país, mientras el gobierno federal se queda con 80 centavos de cada peso que se genera en el país. Y efectivamente esta injusta distribución de los recursos ha seguido incrementando la debilidad y la vulnerabilidad de los municipios del país. Y evidentemente ya hemos llegado a un nivel tal para poder asumir que el modelo municipalista que existe en nuestro país está agotado y que se necesita un replanteamiento de fondo. Pero este replanteamiento del municipalismo parte de la noción de desaparecerlos y de avanzar a una mayor centralización. Pues yo creo que evidentemente no, porque los cambios que se requieren son cambios muy profundos que tienen que ver con la transformación de las instituciones públicas, de las políticas económicas, sociales y culturales que se requieren en este país. Y la propuesta de Enrique Peña Nieto no avanza en esa dirección. Por el contrario, lo que está planteando es dar la puntilla final al municipio, minar aún más la ya debilitada soberanía de los estados y permitir una centralización política en donde ya
hasta los temas de seguridad, por la sola presunción de un funcionario, les va a permitir no ejercer el mando único, sino tener el control de las policías estatales o solicitar al Senado la disolución de la autoridad municipal. Bueno, resumiéndolo en dos frases, ya acabaron con el pacto social fundacional que tenía este país al momento de las reformas constitucionales. Lo que hoy están planteando es acabar con el pacto federal que nos constituyó en una república federal representativa. Y para ello basta ver las iniciativas que se nos han presentado por parte del Ejecutivo al Senado. Una iniciativa en la que se pretende facultar al Congreso para expedir una ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales, incluyendo la hipótesis de disolución del ayuntamiento. Desde ahí partimos mal en el diagnóstico. Lo dijo el senador Roberto Gil, efectivamente los vínculos con la delincuencia organizada ya están tipificados como delito, pero el problema de este país no es el nivel de infiltración del crimen organizado solo en las autoridades municipales, sino también en las autoridades estatales, en las autoridades federales, en los cuerpos de seguridad pública e incluso en las corporaciones que representan las Fuerzas Armadas del país. Este es un problema de descomposición política más profundo que no se queda en el ámbito municipal y en todo caso deberíamos de discutir una ley general para combatir la infiltración del crimen organizado en todos los órdenes de gobierno, en todas las instituciones públicas, incluidos los organismos autónomos e incluso la infiltración en los partidos políticos, de la que lo que ha dado cuenta los hechos de Iguala, de Tamaulipas, de Michoacán, del Estado de México, y que por mucho ruido que se ha hecho, no ha habido respuestas contundentes para castigar a ninguna de las autoridades responsables. Y sería mejor que en lugar de estar haciendo anuncios espectaculares, de convertir el teléfono 066 en el 911, de convertir la cédula el registro único de población en una cédula de identidad, mejor se tomara con firmeza una decisión para que aquellos gobernadores, diputados federales, senadores, diputados locales, presidentes municipales, funcionarios públicos involucrados con la delincuencia organizada, paguen por los vínculos que estos tienen y no se mantengan en la impunidad. Y disolver las policías municipales no va a resolver el problema, sino va a profundizar esta contradicción entre el desprecio institucional y las incapacidades del municipio para atender sus demandas, porque hay que partir del principio de que el que tiene el mando, manda, y la autoridad goza de dos monopolios de manera exclusiva para poder ejercer sus atribuciones: el monopolio en la aplicación de la ley y en el monopolio del ejercicio legítimo de la fuerza pública. Y en el momento que se le reste esta facultad al municipio, no solamente dependerá de la buena relación o de la disposición que tenga el gobierno del Estado, sino de los mecanismos que pretende hoy inducir el gobierno federal contra nuestro federalismo. Porque en esta prometida ley contra la infiltración del crimen organizado en las autoridades municipales bastará la presunción, el hecho de que exista algún indicio para que el fiscal general, a través del secretario de Gobierno, le solicite al Senado de la República pues la disolución del ayuntamiento. Que por cierto, ni siquiera eso hizo bien quien presentó la iniciativa. No se disuelve el municipio, se disuelve el ayuntamiento, que es el órgano de gobierno, y tampoco se define como delito el vínculo con el crimen organizado, porque lo que tipifica la ley son los vínculos con la delincuencia organizada. Hasta eso vienen mal en las iniciativas, pero basta el indicio para suplantar la facultad que hoy tienen los congresos del Estado, de los estados,
para poder disolver alguno de los ayuntamientos. Y esto va en demérito de la autonomía de los estados, va en demérito de las facultades de los congresos locales, y ahora la presunción del fiscal, con el apoyo de la Secretaría de Gobernación y una mayoría aquí, pretende imponer los gobiernos municipales en donde presuma haya o no pruebas que tengan algún indicio. No hay seguridad jurídica, no hay un debido proceso, y la discrecionalidad con la que se puede aplicar esta medida, sin lugar a dudas, tendrá de aplicarse un enorme uso de carácter político. Plantean también en este esquema de rediseño de facultades, competencias y concurrencias entre la Federación y las entidades federativas nuevas disposiciones en los códigos penales. Ya ni siquiera un código penal único, que fue lo que discutimos aquí en el periodo de sesiones anterior, sino incluso la aplicación del código directamente por parte de la Federación sin intervención de la autoridad local, porque incluso se establece también que ya no es un asunto de concurrencia, sino de equiparación de delitos del fuero común con el federal, lo que implicaría en todo caso una recategorización del tipo de delito para que no hubiera contradicción con las disposiciones locales y federales. Y finalmente, respecto a la policía única, no es un asunto solamente desaparecer las policías municipales, sino también el gobierno federal se pretende arrogar la facultad para asumir el mando de las policías estatales en el momento en que a su juicio no están cumpliendo con su responsabilidad. Ahí le dejan a los municipios la facultad de hacer cumplir el bando municipal, se va a encargar del alumbrado público, de la limpieza de las calles, del ordenamiento vial, los usos del suelo, etcétera, pero sin ninguna facultad coercitiva para ejercer esas atribuciones. Y le van a calentar el municipio al gusto del gobernador a todos los presidentes municipales. Este era el sueño de Genaro García Luna, tener desde la Secretaría de Seguridad Pública Federal el mando indirecto de las policías estatales para poder desde ahí pues desarrollar un modelo muy centralizado de poder. Yo creo que lamentablemente esta propuesta no resuelve el problema. Qué bueno que haya operativos en Tierra Caliente o en Michoacán, en Tamaulipas, operativos que mejor hubiera sido mejor una intervención oportuna anterior del gobierno federal, porque los hechos de Iguala, de Cocula y de Chilapa y de otros lugares se pudieron haber evitado, porque el Procurador General de la República, el Secretario de Gobernación, el CISEN, tenía la información suficiente para acreditar los vínculos del señor Abarca con la delincuencia organizada y no lo hizo. Mejor, en lugar de estar discutiendo este decálogo de buenas intenciones, hay que exigirle al Ejecutivo Federal que aplique la ley, que vea por qué el señor Yarrington tiene una orden de aprehensión en los Estados Unidos y aquí se goza de plena impunidad. ¿Por qué no nos ha dicho la Procuraduría cómo se tejió la red de complicidades y de corrupción que permitió la colusión de autoridades municipales, locales, federales, para que operen los Guerreros Unidos y otros grupos delictivos en la zona de Guerrero? ¿Por qué no ha habido deslinde de responsabilidades no solamente de autoridades, de autores materiales o intelectuales, sino de quienes permitieron esta situación por acción o por omisión? Sería mejor que hubiera una rectificación de fondo, se acabe con la impunidad y la corrupción que existe, en lugar de ir generando mayores contradicciones en un esquema centralizado que nos está conduciendo a la disolución del pacto federal que había originalmente dado lugar a nuestra nación. Por eso creo que hay que discutir esto con más cuidado. Debería de regresarse esta iniciativa al Ejecutivo Federal para que podamos hacer una discusión en serio y no estar discutiendo muchas ocurrencias. Gracias.
Gracias, senador Alejandro Encinas Rodríguez.